Buenas. Ahora vamos a platicar de lo que es el tema de equipamiento. Ya teniendo la dimensión en posiciones que vamos a manejar en área dentro del el área dentro de definida el tamaño del área de la superficie de recibo y de embarque, dependiendo de cómo platicábamos los procesos y qué tanto revisamos esos embarques. Tenemos que pasar al área de equipamiento, no sin antes decir que el área de surtido es un área que se cuece aparte. El 60 al 70% de los costos inherentes a un centro de distribución están en el área de surtido. Y el área de surtido, por lo mismo de tener tanto costo asociado de mano de obra, empieza a recibir condiciones de equipamiento de alta tecnología. Hablamos básicamente pues de sistemas de surtido ligero mediante la voz, mediante goggles o lentes, mediante anillos, mediante lecturas, y lo que se busca más que nada es que el operario produzca más. Entonces ergonómicamente se le dan espacios asignados a zonas de la línea de surtido en donde puede desplazarse en forma rápida. No son áreas largas, son áreas cortas donde tenemos que hacer que se optimice el camino del piqueador o surtidor, y la tecnología le permite utilizar ambas manos de tal suerte que si antes podía estarlo haciendo con una y estando con el tema del código de barras y las lecturas, hoy en día ya esto se acabó y visualmente va asignando todo o con la voz de tal suerte que va piqueando con ambas manos. Pero no nada más eso, el equipamiento ahora nos llega también al tema asociado con la robotización. Entonces las líneas de surtido vienen a ocuparse mediante robots en las que vía guías se hace el desplazamiento de una unidad, dependiendo si se trata de surtir tarimas, de surtir cajas o de surtir piezas, y hace posible que estos mini loads puedan estar utilizando tecnología conectada al computador para saber en qué posición deben de detenerse, suministrar con otras guías ese producto en esa dimensión, en esa unidad de almacenaje, y poder extraerla del rack. Otra cuestión que nos está ayudando mucho en esto surtido son los racks móviles, en donde ustedes compactan totalmente los racks y hacen posible que cuando necesiten abrir el rack 8 y entre el 8 y el 9 se puedan mover por medio de motores o de otros mecanismos y ustedes puedan accesar a hacer el surtido en forma manual. Entonces la combinación de equipamiento es amplia. Podemos hablar desde el tema manual 100% hasta el tema robotizado 100% sin mano de obra, sin capital humano. Y esto nos hace ver que cada vez estamos yendo a hacer que las eficiencias en centro de distribución también sean por alta tecnología en términos de uso de mano de obra. ¿Cómo hacer el análisis del equipamiento? Finalmente es un análisis costo-beneficio de inversión y con un payback o pago de retorno del capital que se va a invertir a cierto tiempo, y en ese tiempo, con el volumen que vamos a manejar, saber si se justifica o no. Pero les tengo una buena noticia: hoy en día ya estamos viviendo todos los aspectos de estas tecnologías que se han hecho cada vez masivas y cada vez menos costosas, de tal suerte que podemos accesar bastante bien a ellas.
Antes se hablaba de 10,000 metros cuadrados, hoy se habla de 5,000 metros cuadrados y con 3,000 SKUs, que pudiera ser el punto mínimo para empezar a analizar y justificar el uso cada vez más importante de equipamiento con tecnología robotizada. También tenemos la parte del equipamiento en el embarque, en donde las líneas mediante sorters normalmente se desplazan de las líneas de surtido hacia el área de embarque, llegando por un lado las tarimas completas, por el otro lado las cajas y por el otro las piezas, juntándose, o simplemente líneas de surtido también de alta tecnología, como en el caso de las empresas de cosméticos, donde sobre la banda se van aperturando cartones en flow carton, cartones o cajas de contenedores que permiten por gravedad y por peso, con lecturas ópticas, ir cayendo la cantidad de piezas que necesita ir avanzando de acuerdo al pedido que hizo, para llegar esto hasta la línea completa de embarque, en donde sube el conveyor inclusive hacia adentro de la unidad, y de ahí ya posicionarla dentro de la unidad. Hay una cantidad enorme también de equipamiento para poder lograr el acomodo y hacer que el contenedor se vaya, o el tráiler o la caja que estamos utilizando se vaya lo más eficiente posible. Recorriendo un poco hacia los otros procesos, el equipamiento, vemos en el área de recibo, pues básicamente el trazo de hacerlos llegar. Hay almacenes que ya tienen su propio sistema de pesaje, y de ahí pueden con guías poner la tarima y solita se va hacia los racks, los high rise, donde tenemos 20 posiciones de altura, y donde, como lo vemos en algunas de las fotografías, se puede estar accesando a ellos con tree loaders, con personas o mecanizados completamente, de tal suerte de que ya suben y bajan las tarimas en forma automatizada. Desde el área de recibo ya no se requeriría entonces más que estas guías que lo van suministrando. En la parte de los embarques es importante, sobre todo por lo que son los embarques programados, tener una poca superficie para 2-3 trailers con la capacidad, bueno, dependiendo del flujo, pero más o menos un flujo normal, ¿verdad?, de un almacén de 5,000 metros, un par de o 2 o 3 trailers tipificados en la zona de embarque, dibujados, y arriba de ellos unos racks dinámicos que nos permitan por gravedad ir construyendo cargas asignadas a cada punto de entrega por el largo de lo que pudiera ser la capacidad del tráiler o unidad de transporte que manejemos, llámese rabón, tortón o caja. Vemos en el slide varios ejemplos. Tengo un experto amigo que llegó a ser presidente del Materials Handling Management Association, la Asociación de Administración de Manejo de Materiales, y me quedo mucho con lo que alguna vez me dijo de que en manejo de materiales en un centro de distribución, la imaginación es el límite. Es decir, podemos nosotros confeccionar el equipamiento y hacer la solución posible mediante conectando diferentes sistemas mediante la imaginación y creatividad, de tal suerte que podamos lograrlo. Les pongo un ejemplo. En el gabinete alguna vez tuvimos la oportunidad de hacer un análisis para el punto de venta de zapatos más grande de Latinoamérica, aquí en México, de una empresa que es prácticamente una manzana, y donde en área de recibo se recibía el producto y tenían que moverlo hacia, imagínense, hacia la contraesquina del otro lado, internamente entre pasillos con patines, y esto hacía verdaderamente un costo altísimo. Estábamos hablando de tener 250 personas solamente para el acomodo
de producto desde el área de recibo hasta la posición de venta, porque después de venta tenían el área de reserva para poder bajar los productos, los que se vayan surtiendo, vendiendo, y poder reacomodar y resurtir esas líneas. Entonces se confeccionó dentro del sistema de aire acondicionado el poder tener elevadores y luego desplazamientos automatizados para que llegaran a otros puntos en donde hubiera elevadores para bajarlos y pudiéramos tener un radio de acción definido óptimamente para poder ubicar ya en corto todo lo que pudiera hacer esa línea de surtido. Vemos en el siguiente slide algunos robots AGVs, electrovías, que se aplican mucho para el tipo de equipamiento de centros de distribución de prendas, de ropa, engancho, en donde también el costo de mano de obra es importante. Y esto va haciendo que el segundo paso en el tener los nodos logísticos optimizados después del dimensionado, que es el equipamiento, nos brinde un horizonte, un rango importante de optimización de costos asociados a la tecnología. Cada vez vamos a ver más aplicaciones de tecnología en centros de distribución, de tal suerte que no tarda mucho en hacerse masivo, en menos de 10 años, que podamos ver centros de distribución que no tengan ningún personal operativo. Y en conclusión, pues estamos hablando básicamente de esta aplicación de equipamiento por proceso. Acuérdense, lo importante es hacer un análisis de cómo vamos a mejorar mediante el uso de equipamiento del recibo, del almacenamiento, del surtido y la línea de surtido. Sobre todo la línea de surtido, que es donde tenemos la integración del 60-70% del costo operativo de un centro de distribución. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.